pero perseguimos algo con este título extraño. Así es el título. La iglesia va a la iglesia. Ese es el título. Suena raro, ¿cierto? Es un título extraño, pero le van a encontrar sentido mientras vayamos conversando. La iglesia va a la iglesia. Primero, permítanme hacer así a modo de introducción una explicación bien breve, pero bien sustanciosa de lo que es la iglesia. La iglesia no es un edificio hecho de piedra o de concreto o de madera o de algún material de esta tierra. ¿Ya? Eso no es la iglesia. Por lo tanto, cuando decimos vamos a la iglesia, estamos diciendo algo un poco raro en el lenguaje de reino. Por eso es que el título es raro, porque el título era la iglesia va a la iglesia. Y yo ahora les estoy diciendo que cuando decimos vamos a la iglesia, no está tan bien decir eso, porque la iglesia no es un edificio hecho de piedra, de concreto, de madera. No es algo como esto donde estamos reunidos. La iglesia viene de una palabra griega que es eclesia. E-K-K-L-E-S-I-A. Eclesia. Y eclesia significa dos cosas. Eclesia significa, por un lado, asamblea. ¿Ya? Asamblea. Y por otro lado, eclesia significa los sacados afuera. Esas dos definiciones tiene eclesia y las dos son correctas. O sea, cuando hablamos de la iglesia del Señor, hablamos de la asamblea del Señor. Pero cuando hablamos de la iglesia del Señor, también hablamos de aquellos hombres y mujeres que han sido sacados afuera. Sacados afuera de las tinieblas e introducidos en el reino de Dios. Esa es la iglesia. ¿De acuerdo? Ser parte de la iglesia, hermanos, es ser parte del cuerpo de Cristo. Es ser parte de la esposa de Cristo. Es ser parte de la novia de Cristo. Son figuras que en el Nuevo Testamento se dan para explicarnos lo que es la iglesia. La Biblia habla, el apóstol Pablo dice, el apóstol Juan también dice que la iglesia es la novia del Señor Jesucristo, que la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo, que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, tiene dos expresiones. Una es la expresión local, que es esto, este grupo de personas que estamos aquí reunidos, y la otra expresión es la expresión universal. La expresión universal de la iglesia es incuantificable. No se sabe cuántos son parte de la iglesia, porque son parte de la iglesia todos los hombres y mujeres que han nacido de nuevo desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, y todos los hombres y mujeres que antes de Cristo, desde Adán hasta antes de Cristo, miraron con una fe provista por Dios la venida del Mesías. Todos ellos conforman la iglesia, de todas las lenguas, de todas las naciones, de todas las tribus, de todo tipo de estatus social. No se sabe cuántos son. Esa iglesia jamás se ha reunido en este planeta. Esa iglesia va a ser reunida un día en la presencia del Señor. Eso se llama la expresión universal de la iglesia. Pero la expresión local son grupos que el Señor levanta en provincias, en comunas, en ciudades. Por eso usted se encuentra ahí en la Biblia con las cartas de Pablo que dice carta a los Efesios, o sea, a la iglesia que está en Éfeso. Carta a los romanos, o sea, a la iglesia que está en Roma. Carta a los colosenses, o sea, una carta a los hermanos o a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosa. Esa es la iglesia local. Nosotros somos una iglesia local. No se puede ser parte de la iglesia local sin ser parte de la iglesia universal. No se puede ser parte de la iglesia universal y despreciar la vida de iglesia local. Eso no está en la mente de Dios. ¿Por qué, si la invitación que nos hicieron la iglesia bautista de El Redentor se confirma, por qué es bueno que vayamos? Porque somos parte de la iglesia universal. Simplemente por eso. Pero hermano Víctor, quizás no creemos lo mismo. Sí, hay varias cosas que no estamos de acuerdo. Pero si hay hijos de Dios, son nuestros hermanos. Y somos parte de la iglesia universal. Amén. Ya. Dicho esto,
No se olviden del título. ¿Cuál es el título del mensaje? La iglesia va a la iglesia. La Biblia, hermanos, nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para que podamos alabar a Dios con la iglesia. Aun cuando asistir a la iglesia no es ir a un lugar físico determinado. La iglesia nos enseña que la Biblia nos enseña que es sumamente necesario vivir una vida de iglesia en el contexto de la iglesia local. La Biblia en el Nuevo Testamento es clara de que necesitamos depender de otros creyentes para nuestra formación al carácter de Cristo. Necesitamos junto a otros creyentes ser instruidos en la palabra del Señor para que se produzca nuestra participación en el desarrollo del propósito eterno de Dios. Ningún creyente, óigame bien, va a poder participar del propósito eterno de Dios aparte de la iglesia. Eso no está en la mente de Dios. Pero hermano Víctor, pero si yo no me congrego un par de meses, usted me va a decir que yo me perdí. No, yo estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que usted, si usted empieza a ignorar la iglesia local y todas las implicancias que tiene ser parte de una iglesia local, usted no va a poder participar en el desarrollo del propósito eterno de Dios en su vida. ¿Por qué no, hermano Víctor? Porque el Señor, que es cabeza de la iglesia, lo decidió así. El Señor es un Dios de diseños. Y Él diseñó que mi crecimiento espiritual estaba ligado al crecimiento espiritual de la hermana Yorkie, y estaba ligado al crecimiento espiritual de la hermana Erika, y estaba ligado al crecimiento espiritual de la hermana Valentina, y estaba ligado al crecimiento espiritual de todo hermano que Él ponga a mi lado. Él lo decidió así. Él decidió que yo no iba a tener todos los dones. Él decidió que los dones iban a ser repartidos en su iglesia. Y de hecho, hermanos, salvo lo que la Biblia dice de la iglesia de Corinto, que es la excepción, ninguna iglesia tiene todos los dones. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere que haya una interdependencia entre las iglesias locales. Por eso es que existen dos ministerios, que es el apostólico y el evangelista, que son ministerios itinerantes. Por eso que hay hermanos como yo, que tienen la capacidad de ir a otro lugar y edificar a un grupo de hermanos, de los cuales uno no es responsable en directo delante de Dios, pero edificarlos con el evangelio. Por eso que de otras iglesias solicitan que yo vaya a compartirles, porque Dios decidió que tiene que haber una codependencia, no solamente dentro de la iglesia local, entre los hermanos, sino que tiene que haber una codependencia entre las iglesias. Ayer estuvimos con los hermanos y se dio un tiempo bien bueno donde yo pude apartarme con el pastor a conversar y donde él pudo abrir su corazón frente a varias cosas y yo pude también decirle, mire, esto he vivido yo y esto dice el texto bíblico y por aquí está la salida. Y él me decía que edificante es poder encontrar esta respuesta en medio de tanta lágrima a veces. Ya, eso es lo que Dios quiere. Eso mismo pasa si Laura se sienta a conversar con Soledad. Va a pasar lo mismo. Ninguna de las dos es maestra de Biblia, ninguna de las dos es apóstol, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero son dos mujeres que fueron llamadas de tinieblas a luz y fueron puestas dentro del cuerpo de Cristo y Cristo las habita. Cristo habita en Laura, Cristo habita en Soledad. Por lo tanto, cuando se ponen a conversar ellas dos y empiezan a hacer vida de iglesia, es imposible que Soledad no edifique a Laura y que Laura no edifique a Soledad, porque al final es la vida de Cristo expresándose en y a través de ellas. ¿Se entiende? ¿Por qué es necesario entonces que usted y yo nos reunamos como iglesia? Porque junto a otros creyentes necesitamos ser instruidos para nuestro crecimiento espiritual. Hechos, capítulo 2, verso 42, dice así.
refiriéndose a la iglesia primitiva, refiriéndose a los primeros hermanos que el Señor llamó ahí en Jerusalén, los primeros hermanos que empezaron a formar la primera iglesia que existió, la iglesia de Jerusalén. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjese que el texto está escrito en plural, porque está escrito en el contexto de la iglesia. La iglesia junta persevera. Yo no puedo, hermano, perseverar yo y ver que mi hermano dejó de perseverar y yo decir esto. Bueno, la salvación es personal. ¿Sabe que ese tipo de declaraciones hablan del espíritu griego, que es un espíritu individualista? Es un espíritu sectario. ¿Cómo usted no se va a poner? Yo venía llegando y vi a Yorkie caminando y yo me alegré de verla, porque no la había visto. Salí a buscar a mi mamá y vi que Kika venía caminando. Te saludé con cariño, ¿cierto, Kika? Desde el auto, ¿cierto? Porque yo no la había visto a la Kika algunos días. Y no estoy diciendo que Yorkie y Kika estaban descarriadas, no estoy diciendo eso. Estoy hablando del anhelo de ver a mis hermanas, del anhelo de estar con mis hermanas. Cuando llega, por ejemplo, la hermana María Teresa, cuando llega la hermana Erika, la mamá de Humberto, cuando llegan los hermanos, cuando ustedes le han visto la cara a Connie Emhart cuando ella viene, como ella es alegre. La Conita el otro día me escribió y me dijo: hermano, vengan, tienen que venir, ya está pasando mucho tiempo, porque ella nos necesita. Rebe, ¿te vas a quedar allá? Ya, Rebe, el Señor te use harto allá. La Rebeca se va a quedar unos días con la Connie. Y le va a servir a Rebeca, pero yo creo que a Constanza le va a servir mucho estar con su hermana, porque Dios creó a la iglesia con esta dependencia para que se produzca una codependencia. Y si yo no lo entiendo, yo estoy en problemas. Yo, como miembro del cuerpo de Cristo, necesito entender la naturaleza y el carácter de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es el evangelio. Es necesario perseverar en el evangelio. ¿Y cómo persevero en el evangelio? Sentándome a oír el evangelio. Y eso da para una charla aparte, el de perseverar en el evangelio, pero si perseverar en el evangelio significa que yo voy a estar leyendo el evangelio con mi guaguita de 3 años, y mi guaguita de 3 años, porque por razones obvias, la guaguita me va a distraer por razones obvias, ¿se entiende, cierto? Pero yo como mamá o yo como papá voy a enseñarle a mi niñito, a mi niñita que estoy perseverando en el evangelio, que tengo que oír el evangelio, y él va a aprender. El niño va a aprender. El niño va a aprender a que es necesario que los cristianos perseveren en el evangelio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y miren, perseveraban también en la comunión unos con otros. Cuando yo le digo aquí, vamos a hacer un ejercicio, un poco de pie y hablar, yo no estoy rellenando el culto, hermano. Yo no tengo necesidad de rellenar un culto. Yo perdí esa costumbre evangélica hace 25 años. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que es posible que en el momento que Rebeca abraza a la hermana Udola, es bien posible que el Espíritu Santo proporcione elementos que Udola está necesitando a través de su hermana Rebeca. Por eso cosas como la displicencia, ¿saben lo que es la displicencia? ¿Entienden cuando uno es displicente? La displicencia es parecida a la apatía. No es lo mismo, pero es parecida. Es como que no me importa mucho. Como que no me importa mucho el hermano, no me importa mucho el hermano, no me importa mucho la iglesia, no me importa mucho. Y escúchenme, y la displicencia convoca como argumento es que yo no estoy muy bien. ¿Y yo no ando? Es que yo estoy triste. Es que a mí me han dañado. Es que aquí, pues, tenemos un montón de argumentos. Pero hermanos, si usted y yo somos parte de la iglesia, insisto, necesitamos comprender el carácter y la naturaleza de la iglesia.
Y lo determinante que es que yo soy un miembro, yo no soy la iglesia, yo soy un miembro de la iglesia, no soy la iglesia. Usted no es la iglesia, usted es un miembro de la iglesia, y igual que en el cuerpo físico que usted tiene, sus miembros obedecen a la cooperación armoniosa del resto de los miembros. Yo ando con un dolor aquí en este dedo, tengo el dedo medio chueco y ando con un dolor fuerte, no lo puedo doblar completo porque tengo un problema en un miembro de ese dedo, un miembro chiquitito que es un tendón que va por aquí. Y mientras el tendón no subsane el tema que tiene, el dedo no va a dejar de sufrir. Lo mismo pasa con nosotros. Estamos unidos en una misma naturaleza, en la naturaleza de Cristo, y fuimos puestos como hermanos. Ahora, ¿sabe? Yo podría decir, con cariño, Kikita, lo pongo de ejemplo, ¿no? A mí no me gusta la Kika de hermana. Yo podría decir, no es así, ya. Pero yo podría decir, y el Señor me va a decir, pero en mi iglesia, yo pongo en la iglesia a quien yo quiero. Yo añado a la iglesia a los que han de ser salvos. Víctor, cuando te añadí a ti, habían varios que no querían que estuvieras. Pero te añadí igual. Porque, hermano, se imagina que el Señor te preguntara, quiero salvar a este, ¿tú estás de acuerdo? Usted le respondería, ¿y de qué lado político es? Gracias al Señor Él no nos pregunta, ¿cierto? Él llama, trae, pone y nos pone al lado nuestro para que crezcamos juntos. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas del alma que tenemos, que nos cuesta ajustar, nos cuesta entender, nos cuesta ajustar con este, tenemos más. Cuidado, hermano, cuidado con esto. Hoy yo siento que la hermana Yorkie me ama más que la hermana Kika. No, la hermana Kika como que es como que tiene poco amor. Y la hermana Yorkie, si no, ella es un derroche de amor. Fluye el amor. ¿Y saben qué es lo que estamos viendo nosotros? Que yo tengo más afinidad con Yorkie que con Kika. Pero eso no es un tema de amor. Es un tema de afinidad. Tenemos más cosas en común, entonces es más fácil juntarnos, es más fácil llegar a un punto en común que con la Kika. Pero eso no es, hermano, eso no es que una me ama más y la otra me ama menos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Y a quién le fue dado el Espíritu Santo? A todo hombre y mujer que fue sacado afuera y fue posicionado en Cristo, fue posicionado en la iglesia del Señor. ¿Me están siguiendo? Participaban y perseveraban en la comunión unos con otros. Es importante la comunión para ellos. Y miren lo que era importante. En el partimiento del pan. La cena del Señor. Cada vez que había cena del Señor, los hermanos hacían lo posible por estar en la cena del Señor, no solamente por la impartición que produce sentarse en fe a comer pan y a beber de la copa, sino que por la impartición que produce escúcheme bien, mire el término que voy a usar, esta impartición orgánica que se recibe por ser parte de algo orgánico. Ser parte de la iglesia no tiene nada que ver con pertenecer al club folclórico de la ciudad. Ser parte de la iglesia no es lo mismo que ser parte del club deportivo del barrio. Ser parte de la iglesia no es lo mismo que ser parte del club de Toby. Amados, ser parte de la iglesia es ser parte de algo orgánico. Es ser parte de algo donde fluye la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Por eso es que la comunión en la iglesia es tan importante. Por eso es que ¿qué hace el espíritu griego? El espíritu griego me hace ser individualista. Me hace no considerar a la hermana, no considerar al hermano. Me hace no invitar a nadie a la casa. No, yo no invito a nadie, porque en realidad yo soy así. Así era usted. Si usted nació de nuevo, la naturaleza de Cristo se tiene que manifestar. Pasar tiempo juntos es sumamente necesario. Y en las oraciones. Escuchen, debemos seguir el ejemplo de devoción de esta iglesia de Jerusalén y de las demás cosas en las que nuestros hermanos del primer siglo nos dan claro ejemplo de cómo la iglesia tiene que moverse.
Ellos no tenían un edificio designado para la iglesia porque la iglesia nunca ha sido el edificio. La iglesia se puede reunir en un edificio, se puede reunir en una casa, se puede reunir debajo de un árbol. Lo importante es que los que están reunidos ahí estén bajo convicción absoluta que son parte de la iglesia. Miren lo que dice Hechos 2:46. Perseverando unánimes cada día en el templo. Esta iglesia primitiva de Jerusalén perseveraban unánimes en el templo porque era la iglesia judía. Y la iglesia estaba en una etapa de transición. Ellos practicaban el judaísmo, vino Cristo y los sacó no solo de las tinieblas a la luz, sino que además los sacó del judaísmo a vivir esta vida en Cristo. Pero como todavía estaban en ese proceso, ellos iban a la hora de la oración, ellos iban al templo a orar y ellos perseveraban en esto. Ahora, nosotros no tenemos templo porque no es bíblico que la iglesia tenga templo. Tenemos un lugar de reunión que es este que nos facilitan. Y cada vez que nos congregamos en un lugar de reunión, pero nos congregamos como iglesia. Nosotros somos la iglesia y es sumamente importante que yo vea lo determinante que es crecer junto a la iglesia. Amén. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Mire, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es la iglesia. La iglesia no tiene que ver con un templo, no tiene que ver con un lugar al que le llaman santuario o le llaman altar, no tiene que ver con millones de amplificación, de luces, de humo, de sonido. No tiene que ver con parroquias, no tiene que ver con templos, con basílicas. La iglesia tiene que ver con partir el pan con sencillez y alegría de corazón. En las casas. ¿Por qué nos reunimos en las casas? Porque en las casas se reúne la iglesia. Y hermanos, yo me alegro, la Rebe los días martes, bueno, no es la única hermana que pasa a la casa, muchos hermanos la pasan, pero la Rebe, que es la última hermana que le estaba prestando en su casita, ella corre del trabajo para llegar a tiempo a abrirnos la puerta y ella abre la sencillez de su hogar para que la iglesia se reúna, para que participemos, no del pan nomás, de las papitas fritas, de las ramitas y de todo lo que hay ahí de repente, y para que nos alegremos, para que haya alegría y con sencillez de corazón en la iglesia. Donde quiera que se lleve a cabo la reunión, los creyentes crecen en el compañerismo con otros creyentes y en la enseñanza de la palabra de Dios, que es determinante. Ahora, escuchen lo siguiente. Escuchen lo siguiente, hermano. La iglesia tiene un fundamento. El fundamento es Cristo. ¿Me están oyendo? La iglesia tiene un fundamento y el fundamento es Cristo. La iglesia es un edificio. Por lo tanto, el edificio es Cristo. Y la iglesia está siendo edificada. Y el que la edifica es Cristo. ¿Se da cuenta que nunca tiene que ver con nosotros? El fundamento es Cristo, la edificación es Cristo y el edificio es Cristo. Por lo tanto, cuando yo tengo una mirada, escúcheme por favor, hermano, nosotros necesitamos sacudirnos de la religión. Cuando yo tengo una mirada de la iglesia un poco cuestionadora, yo estoy cuestionando a Cristo. Cuando yo tengo una mirada de la iglesia como una entidad social a la que veo una vez a la semana, el día domingo, y el resto de la semana yo me desvinculo de esa gente, hermano, yo estoy teniendo un problema. Estoy teniendo una apreciación de la iglesia que no corresponde. Porque, insisto, la iglesia tiene un fundamento. El fundamento es Cristo. La iglesia está siendo edificada. Por lo tanto, la edificación es Cristo. Y la iglesia es un edificio. Pero ese edificio es Cristo. Porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza. Dios Padre puso a Cristo por cabeza
Y esa cabeza tiene un cuerpo, pero hermanos, no tiene un cuerpo separado de la cabeza. Tiene un cuerpo pegado íntegramente a la cabeza, con el mismo ADN de la cabeza. Por lo tanto, si la cabeza es Cristo, ¿qué es la iglesia? ¿Pero qué? Cristo mismo. Hermano, la iglesia es Cristo. Sí, hermano Víctor, lo que pasa es que hemos tenido tan malas experiencias en la iglesia. Yo sé. Hermano Víctor, es que en la iglesia pasa de todo. Yo sé. Sí, yo sé. Pero necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Usted no puede llegar al final de sus días seguir mirando a la iglesia desde la herida, desde el mal rato que vivió, desde el momento complejo que vivió. No, usted tiene que seguir mirando a la iglesia y como Cristo la ve. Y cuando Cristo ve a la iglesia, se ve a sí mismo. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que Él fue a preparar un lugar? Y dijo, y yo volveré y os tomaré a mí mismo. Debiese decir, yo volveré y los tomaré a ustedes. Pero Él no ve a la iglesia como un grupo de hombres que siguen a Jesús. Ojo, eso no es iglesia. Pero si somos los seguidores de Cristo, no somos los seguidores de Cristo. Cristo va en nosotros. Él va caminando y nos va llevando. Él es el camino. Hermano, Él es el camino. Estar en Cristo significa estar en el camino. Por lo tanto, la iglesia es el edificio. Y si yo miro la vida de Kika con desdén, yo estoy mirando a Cristo con desdén. Por eso es que yo necesito ser renovado en mi entendimiento. Ahora, óigame, por favor, óigame. Yo estoy poniendo de ejemplo a mi hermana. Perdóname, Kika, por... Ya. Trato de ilustrarlo de esta manera, por eso lo hago. Escúcheme, yo necesito tener que mi entendimiento sea renovado y necesito ver lo que Dios ve en Kika. Y Dios ve en Kika a Cristo. Yo necesito ver a Cristo en Kika. Óigame, aunque Kika no vea a Cristo en mí. ¿Está oyendo? Porque la revelación no es condicional. No es que Dios viene y me dice, no es que yo le puedo decir al Señor, yo voy a perdonar a la Vanessa. O sea, yo había pensado perdonar a la Vanessa, Señor, pero como no me perdona ella a mí, o eso no es principio bíblico. Yo perdono aunque no me perdonen, y yo perdono aunque no me pidan perdón. ¿Por qué? Porque nos movemos por convicción y revelación. Es porque es la vida de Cristo fluyendo en ella a través de nosotros. Amén. ¿Se está entendiendo, hermanos? Ya escuchen. La expresión asistir a la iglesia no es totalmente correcta, pero podríamos entender asistir a la iglesia cuando comprendemos lo que es la iglesia. Y si la iglesia no es este edificio y la iglesia es la reunión de los redimidos, lo que tendríamos que entender que la palabra, acuérdense que la palabra iglesia por un lado significa los sacados afuera, ¿se acuerdan? Sí. Y por otro lado significa asamblea. Entonces, cuando nosotros asistimos a la asamblea, donde esté la asamblea, en la playa, en el cerro, en la casa de la hermana, en el patio del otro hermano, en la esquina de la calle, donde esté la asamblea, cuando asistimos a la asamblea de la iglesia, eso es correcto. Estamos asistiendo a ser exhortados, instruidos, capacitados y enseñados junto a los demás hermanos para participar en el desarrollo del propósito eterno de Dios de manera coherente. Hermanos, ¿saben por qué la Biblia nos llama colaboradores de Cristo? Que la Biblia nos llama así. Van a empezar a oír un término de mi boca de aquí para adelante. Van a escuchar la palabra asignación. ¿Qué es la asignación? La asignación es la función que Dios te dio en el momento que te sacó de las tinieblas y te puso en la luz. Te incorporó en el cuerpo de Cristo, puso dones dentro de ti y te asignó una función. No, hermano, yo siento que no tengo ninguna función. Deje de sentir tonteras porque usted tiene una función.
Quizás no la conoce bien. Eso es otra cosa. Pero usted tiene una función. Y hay miembros, hermano, esto es serio, ¿eh? Hay miembros del cuerpo de Cristo que están aquí sentados contigo que su crecimiento espiritual depende de la asignación que a ti te fue dada. A mí se me dio una asignación, capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Se entiende? Si yo no lo entiendo y yo no estoy siendo operativo y eficaz en eso, usted no va a crecer. Ah, hermano, ¿usted está diciendo que el crecimiento depende de usted? No. El crecimiento lo da el Señor. Pero unos riegan. Unos siembran y otros riegan. Esas son las asignaciones. ¿Se entiende? Sí. Dios te asignó una función. Tienes dones. Ahora, sáquese de la cabeza que esos dones se dan solamente dentro de este lugar. La vida de iglesia está fuera de que nosotros nos vamos a ir en un rato más, vamos a cruzar la puerta para allá, esto se va a cerrar y seguimos siendo iglesia. Y cuando yo me topo con York en la calle, se topan dos redimidos del Señor que Dios los asignó, les dio una asignación juntos para que otros crezcan. Por lo tanto, yo me puedo topar con 500 personas en la calle, pero toparme con York es diferente. ¿Me está escuchando? Yo me puedo topar con el alcalde de la ciudad en la calle, y muy alcalde será. Pero si yo me topo con mi hermana York, la cosa es otra. Porque fuimos asignados en una iglesia local para ser funcionalmente colaboradores del crecimiento espiritual del resto. Y así tenemos que entenderlo, hermanos. Por eso la Biblia dice que somos colaboradores de Cristo, por eso la Biblia dice que se nos dieron dones para provecho de la iglesia, para provecho de los santos del Señor. Por eso la Biblia nos insta a que solícitos, juntos, guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Vamos bien, amados? La asistencia a la asamblea, ¿qué es lo que hace asamblea? Iglesia, pero es cuando la iglesia se reúne. Ok. No es solo una buena sugerencia, sino que es, escúcheme bien, es la voluntad de Dios para los creyentes. Hebreos 10:25. Dice, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Incluso en la iglesia primitiva, algunos estaban cayendo en la mala costumbre, en el mal hábito de no reunirse con otros creyentes para cumplir su asignación, su funcionalidad. El autor de Hebreos dice que ese no es el camino a seguir, que el camino a seguir es no dejar de congregarse. Amados, el no dejar de congregarse es una orden del Señor, escúcheme bien, a la que usted no está obligado a obedecer. Si usted no quiere congregarse, no lo haga. Pero usted tiene que entender que congregarse tiene un propósito. Y el propósito es que junto al resto de los creyentes seamos capacitados, instruidos, enseñados, edificados en Cristo Jesús. Amén. Y eso tal vez esto tiene que llevarnos a otras cosas. ¿Qué pasa si un hombre es chofer de bus? En nuestra ley de tránsito, un chofer de bus no puede conducir más de 5 horas continuas, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si un señor o el hermano Juvencio, que es chofer de camiones, tiene que trabajar y conducir 5 horas continuas, pero él lleva 5 días sin dormir? ¿Qué va a pasar cuando llegue la hora de entrar en la asignación que tiene, en la función que tiene que cumplir? ¿Qué va a pasar con ese chofer? Puede tener una siesta para dormir al 100%. Entonces, hermanos, miren, vamos a tener que ir entendiendo algunas cosas, porque cuando nos reunimos nosotros luchamos con hartas cosas. Luchamos con llegar atrasados.
Y no vamos a entrar en el por qué usted y yo llegamos atrasados. Pero sí, yo quiero que usted entienda el problema de fondo que hay. Usted no está entendiendo lo que es la iglesia y no está entendiendo la asignación que usted tiene que cumplir en el contexto de la iglesia. Si yo sé que esta reunión es importante, ¿por qué es importante esta reunión? Porque la iglesia se reúne. Aquí se reúne, Certificados. certificada, formado, instruido, enseñado, capacitado. Si yo sé eso y llevo 3 días de carrete y anoche me acosté a las 5 de la mañana y después de 3 días de carrete, porque he estado carreteando estoy de vacaciones, por mano. Entonces, salí un día a carretear con la Kika, salí otro día a carretear con el hermano Marco y el otro día salí a carretear con la hermana Eudora. Y la hermana Eudora es más buena para el carrete que yo, entonces estoy hasta las 5 de la mañana y estoy de vacaciones. Ya, de acuerdo, está de vacaciones. Pero usted llega aquí y usted llega con... Y usted está luchando. Y yo estoy aquí, yo lo miro, yo trato de poner mi mejor cara. ¿Ya? Le muevo una ceja para que despierte. Pero ¿sabe qué es lo triste de esto? Que usted está perdiendo capacitación. Está perdiendo instrucción. Usted está adormecido. Es como ir a la universidad drogado. Por eso nos reunimos, hermano. Pero nosotros no le vamos a encontrar sentido. Hermano, ¿sabe? Usted no le va a encontrar sentido a la reunión del día martes hasta que usted no entienda lo que es la iglesia. Yo por eso les dije, si algunos no aparecen, yo voy a conversar con ustedes para explicarles lo que es la iglesia. Pero yo los voy a dejar ahí. Porque yo no tengo cómo forzar que ustedes estén, ¿no? Y no lo voy a hacer. Yo no voy a hacer jamás eso, yo conozco la gracia. Pero usted sí tiene que, por otro lado, entender lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Vamos bien, hermanos, hasta acá? Exhortándonos y tanto más cuando ves que este día se acerca. Incluso en la iglesia primitiva, algunos estaban trayendo en el mal hábito de no congregarse. El autor de Hebreos dice que no es el camino a seguir. El camino a seguir es congregarse cada vez que la iglesia es convocada. Y en nuestro caso, amados, porque hermanos, si nosotros tuviésemos de los 7 días, 6 días de reunión, sería peligrosísimo que usted estuviese los 6 días metido aquí. Porque hay otras cosas que hacer. Hay hijos que hay que cuidar. Hay algunos de nosotros que tenemos que ver a nuestras madres, ¿cierto? Hay responsabilidad. Hay una casa que hay que administrar. Por último, usted necesita después del trabajo descansar. Pero en nuestro caso, ¿cuántas veces nos reunimos en la semana? Nada. Si yo voy entendiendo esto, yo tengo que ir aprovechando estos tiempos. Necesitamos la fortaleza, y no sé si usted le va a decir amén a esto o no, pero escuche, necesitamos, chao Camilita, que te vaya bien. Necesitamos la fortaleza que nos brinda el asistir a la asamblea de la iglesia. ¿Le brinda fortaleza a usted reunirse con los hermanos o no? ¿O usted reunirse con los hermanos sale más bajoneado de aquí? No. Porque si usted al reunirse con los hermanos sale más bajoneado de acá, no son los hermanos los que están mal. Es usted que lo está mirando con el prisma correcto. ¿Y cuál es el prisma correcto, hermano Víctor? Ver a Cristo en la iglesia. Entender lo que es la iglesia. La iglesia es Cristo. Y la llegada del fin de los tiempos nos debe impulsar a ser aún más dedicados en ir a la iglesia. ¿Saben, hermanos? ¿Se entiende cuando digo en ir a la iglesia, cierto? Sí. Ya. Hermanos, hay un texto que es preocupante, que dice que en los postreros días, no estamos en los postreros días, estamos en el fin de los tiempos. En los postreros días, el amor de muchos se enfriará. ¿Usted se sabe el texto? ¿Cómo está el amor? ¿Cómo está el amor? El amor por la iglesia, el amor por los santos, el amor por ver a mis hermanos. Yo ayer le contaba a unos hermanos cómo se convirtió Brian. Y hermanos, ese día viernes yo salí temprano para Talcahuano. Y mientras iba de camino aquí para allá,
A mí me corrían mis lágrimas por cosas personales, por cosas que uno vive, me corrían las lágrimas y mi cabeza también se llenaba de pensamientos y no llegué en las mejores condiciones a la casa de Brian, porque llegué triste, llegué complicado con mis pensamientos, llegué también, si usted lo quiere, con un poquito de insatisfacción frente a muchas cosas que se viven. Pero cuando me senté delante de Brian, ya vi la Biblia, todo cambió. Y cuando él recibe al Señor, en la forma en que él lo recibió, ¿sabe lo que pasó en mi corazón? Yo dije, vale la pena. Vale la pena pasar lo que sé si un hombre o una mujer vienen a Cristo de tinieblas a luz. Pregúntate, hermano, deja de conversar con lo que tienes al lado y pregúntate, ¿cómo está el amor por Cristo? Porque el amor por Cristo es el amor por la iglesia. Usted no me puede decir, no, yo con Cristo estoy bien, pero con Nico y hermano Juvencio no estoy muy bien. Eso no está en la mente del Señor. Si el amor no se ha enfriado por Cristo, el amor no se puede enfriar por la iglesia. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden, escuche, amarse unos a otros. Pero ahora no. Ahora es hermana Kika. Un corazón. Entonces la hermana Kika ya, el hermano Víctor, me ama. De vuelta para allá. Yo también. No podemos funcionar así. La iglesia, la asamblea, amados, es el lugar donde los hermanos manifiestan la vida de Cristo unos a otros, manifiestan el amor unos a otros. La asamblea es el lugar donde se exhortan unos a otros. Es el lugar donde se consideran unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras unos a otros. La iglesia es la instancia dada por Dios para servirse unos a otros, para instruirse unos a otros y para recibir instrucción apostólica para participar en el desarrollo del propósito eterno de Dios. La iglesia es el lugar para honrarse unos a otros. Hermanos, la iglesia es el lugar para expresar bondad al hermano. La iglesia es la instancia dada por Dios para expresar misericordia unos con otros. Usted no se le puede hacer normal faltar 2, 3, 4, 5, 6, 7 domingos seguidos. No se acostumbra a no congregarse. No puede ser normal pasar meses sin estar expuesto a la enseñanza, hermanos. No piense que eso está bien. No piense que eso está bien a los ojos del Señor y no piense que eso no va a traer consecuencias en su vida espiritual. Va a traer consecuencias. Porque es donde nos edifica. Escuchamos cuando estaba acá la hermana Valentina y dijo que cuando ella recibió revelación, que yo no sé cuándo fue, ella sabe, de cómo funcionaba la naturaleza pecaminosa en la vida del cristiano, un milagro ocurrió dentro de ella. ¿Y usted qué cree que eso lo vio viendo Netflix? ¿Usted cree que la hermana en su viaje a Fantasyland mientras estaba en la rueda gigante, de repente la revelación le llegó? Eso, lo más seguro, es que fue después de haber oído la temática junto a la iglesia en más de una vez. Si usted y yo no estamos expuestos al Evangelio, si usted y yo no estamos expuestos a Cristo, si usted y yo no comemos de Cristo, ¿cómo vamos a ser edificados? ¿Cómo vamos a ser capacitados? Cuando una persona confía en Jesucristo para salvación, es ella, por Dios Padre, miembro del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y esa iglesia es Cristo mismo, funcione apropiadamente,
cada parte del cuerpo tiene que estar lúcida y tiene que estar funcionando en su asignación. Para eso, cada parte del cuerpo tiene que estar presente cada vez que la iglesia se reúne. Necesitan estar presentes y necesitan estar funcionando. Ayúdenme con unos textos, por favor. Hermano Juvencio, Hebreos 3:13, hermana Yorki, 1 Corintios 12:27. Y Paula, Efesios 4, del 11 al 13. Ya, hermano Juvencio, fuerte leal. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Uy, hermano. Si la iglesia es la instancia para exhortarnos unos a otros, y dice ahí, exhortados unos a otros, mientras tanto que se dice hoy, antes que se endurezca el corazón por el engaño del pecado. O sea, cuando yo dejo de ver la importancia de estar en la iglesia, de estar con los hermanos, de estar expuesto a la enseñanza del evangelio, los riesgos de que mi corazón se endurezca son muy grandes. Y hermanos, nosotros, y gracias Valentina por lo que dijiste delante, si nosotros venimos acá y nuestra vida siempre está cubierta, y con esto yo no estoy diciendo que, hermano, de ninguna manera estoy diciendo que no hay tristezas, que no hay problemas, que no hay dificultades, que no hay consecuencias inclusive de nuestros propios errores. Todo eso está en nuestra vida, ¿correcto? Pero si mi vida no puede ir de victoria en victoria, y siempre estoy pateando las piedras en cuanto al ánimo, en cuanto a la fe, en cuanto a seguir adelante, si siempre tengo una mirada cuestionadora de todo, amado, yo tengo un problema en mi entendimiento. Yo tengo un problema en mi entendimiento, entonces mi entendimiento necesita ser renovado. Pero mi entendimiento no va a ser renovado fuera del contexto de la iglesia. Ahora mismo esto que yo estoy compartiéndoles es para que nuestro entendimiento sea renovado. Porque necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento para comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. No, Romanos 12:1, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. No me tengo que adaptar a la forma de vida actual, sino que tengo que ser renovado en mi entendimiento. Hermanos, ¿les llamó la atención lo que dijo Valentina delante cuando dijo que a veces ella sentía que disfrutar estaba mal? Sí. ¿Y no le ha pasado? Sí. A mí me ha pasado. Que si me ven disfrutando, ya entonces mejor no. No sigo por la vereda del sufrimiento nomás porque... ¿Y saben qué es eso? Esa es una mentalidad de condenación. Y Romanos 8:2 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, mi mentalidad tiene que ser renovada. Pero mi mentalidad no va a ser renovada mágicamente. Mi entendimiento va a experimentar renovación en la medida que usted y yo estamos expuestos a la enseñanza del Evangelio. Amén. Amén. Hay profesiones, yo creo que todas, pero hay unas que son más marcadas que otras, que no pueden ellos quedarse sin estar renovando los conocimientos. Yo creo que todas, pero hay unas que son más marcadas que otras. No puede un médico no estar yendo a seminarios, no estar yendo a capacitaciones, no puede estar yendo a cursos de investigación, porque va a quedar obsoleto. ¿Sí o no? No puede un cristiano no estar siendo renovado en su entendimiento, porque hermano, su funcionalidad va a quedar obsoleta. Necesitamos ser, insisto, eficaces en la asignación que se nos ha dado. Hoy día nosotros nos reunimos, amados, y lo voy a decir, porque en su momento hay que tratarlo,
hay cosas en nuestras reuniones que están mal, que no están ajustadas a diseño y que tenemos que ajustar a diseño. Pero no vamos a... Aquí los ajustes no se hacen, no es como tomar la guitarra y apretar las clavijas para afinar. Aquí los ajustes se hacen por la renovación del entendimiento. Otra cosa que yo quiero que entiendan, tenemos que sacarnos de nuestra cabeza el lenguaje de los procesos. No, que estoy en un proceso. El Señor me está procesando. Me metió en la juguera y le puso play y ahí estoy, me está batiendo como huevo frito. Porque Él quiere, después de este proceso, que yo me parezca a Cristo. Cuidado. Cuidado. Hay situaciones que nos toca vivir que Dios la va a usar para nuestra transformación de vida. Pero la transformación de vida se da por la revelación del Evangelio. Y si no viene renovación del entendimiento, si yo no estoy siendo renovado permanentemente, no va a haber transformación de vida. Iglesia, ¿me está oyendo? Amén. El otro texto, hermana Yorki parece que era. ¿Ya? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros, pues, en plural, juntos somos el cuerpo de Cristo. Juntos. O sea, juntos somos Cristo. Pero individualmente somos miembros los unos de los otros. ¿Y por qué dice esto el texto? Porque usted como miembro se le asignó una función. Y si usted no cumple su función, usted atrofia a los otros miembros. Y si los otros miembros se atrofian, el cuerpo se empieza a atrofiar. Necesitamos ser eficaces en nuestra asignación. Para ser eficaces en nuestra asignación, necesitamos mirar a Cristo como la meta, avanzar hacia Cristo y entender que el fundamento es Cristo, la edificación es Cristo y el edificio también es Cristo. Hermana Paula, ¿cuál es el otro texto? ¿Ya? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya, hermano, todo eso que leyó Paula se encierra en una palabra: madurez. Cuando la Biblia habla, cuando la Reina Valera, hermanos, cuando la Reina Valera traduce perfección, la traducción correcta es madurez. ¿De acuerdo? Y todos esos versículos que leyó la Paula tienen que ver con que avancemos hacia la madurez. Entonces puso: ningún creyente madurará en Cristo lejos de la iglesia. Ningún creyente alcanzará la plena madurez espiritual en Cristo si deja de estar en la asamblea de la iglesia. Ningún creyente podrá madurar y ser perfeccionado en Cristo Jesús si no está expuesto al Evangelio de Cristo, a los dones de sus hermanos, a la exhortación de sus hermanos y a la maduración juntamente con sus hermanos. Ningún creyente va a poder madurar. Si yo, hermano, lo digo, espero que entiendan por qué lo voy a decir. Si yo, que tengo un poquito más de conocimiento bíblico que ustedes, yo digo y tomo una decisión, allá con lo que yo sé, me la voy a arreglar solito nomás y que ellos hagan su vida, en ese momento se acabó mi maduración. Porque mi maduración no está ligada a mi conocimiento bíblico. Mi maduración está ligada a que soy parte del cuerpo de Cristo y que en conjunto con el resto de los creyentes vamos a madurar en lo que leyó Paula a la perfección, a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es Cristo. Y usted y yo tenemos que entender que esa maduración se tiene que producir. ¿Sabe, amados? Amados, escúchenme. No somos muchos, pero hay mucha inmadurez entre nosotros. Hermano, ¿me están oyendo? Amén. Hay mucha inmadurez. Ya venimos de un tiempo malo. No nos permitamos entrar en otro tiempo malo. Amén.
No puede ser que nosotros no maduremos, no crezcamos. No puede ser, hermanos, que quedemos como niños para siempre. Si Ricardo y Valentina, después de 15 años, ven a Sofía y a Dalina así como están, ellos deberían en 15 años más estar preocupadísimos, porque se supone que sus niñas tienen que crecer y madurar. Lo mismo tiene que pasar en la iglesia, y entre nosotros hay inmadurez. Amados, una de mis funciones es que yo soy episcopo, sobreveedor de la iglesia, y hay mucha inmadurez. Y para que hagamos girar la rueda hacia el otro lado, necesitamos entender lo que es la iglesia, porque en la medida que yo entiendo lo que es la iglesia, yo voy a querer cuidar esa iglesia. ¿Sabe que tenemos que tener cuidado con los comentarios que hacemos, con la forma que reaccionamos en grupo? Que yo no puedo decir que amo a Kika y que en medio de un grupo de 4 o 5 personas yo le diga algo de mala forma, porque ella cuando me oyó que yo la amaba me creyó, pero le va a sonar disonante cuando vea mi actitud con ella. Y ese elemento disonante es inmadurez de mi parte. Ah, que la Kika también es inmadura porque ella debería ver las cosas, ver a Cristo, hermano. Ya. Esa respuesta es de un inmaduro. Yo tengo que acostumbrarme a que yo tengo que cumplir mi asignación de la forma más correcta posible para que la maduración se produzca no solo en mí, sino que en mis hermanos. Porque me hicieron colaborador de un diseño, de una idea original que está antes de la fundación del mundo. El propósito eterno de Dios. ¿Sí o no? Si la Laura invita a la Sol, a la Rebeca y a la Paula a comerse un helado, ¿ya? Y York y Valentina y Kika están mirando y no la invitaron, y se bajonean porque no la invitaron, y le van a contar a la Vanessa que las chiquillas fueron a comer helado y no la invitaron. Y además le agregan que cuando las vieron, pero no las hicieron como que no las vieron. Y Vanessa, que ella estaba tratando de levantar la cabeza, ustedes le dan un tremendo golpe en la cabeza. Por un helado, hermano. Hermanos, esos celos, es que a mí me invitan, pero a ti no. Esos celos es de gente inmadura. Qué bueno que invitaron al otro. Está bien. No se complique. Usted quiere compartir, invite usted. Pero no se complique. Alégrese. Qué bueno. No es que ahora, compartir con la pura yo, ¿qué más? ¿Saben que hay tiempos que el Señor produce a veces? A veces Dios produce acercamientos en algunos miembros, porque es necesario. Nada más, es porque es necesario. En la kinesiología, cuando las personas que sufren lesiones en los dedos, a veces una lesión en este dedo, para tratarla bien, lo normal es poner entablillar, pero a veces esa tablilla es muy rígida. Entonces se entablilla con algo no tan rígido, con el otro dedo. Y agarran a este que anda medio perniquebrado y lo juntan a este otro que es más firme, es más fuerte, y lo amarran aquí con una telita y ahí andan. Y el meñique se enoja. Y este de acá y este de acá, los tres enojados. Le dice el pulgar al índice, ¿te diste cuenta que el anular se juntó con el cordial y ni pescan al meñique? Y el meñique va de acá, sí, pues ustedes dos tampoco lo pescan. La ira del Señor podría venir sobre esos dos dedos.
¿Y sabe lo que están haciendo aquí? Lo que se está haciendo aquí. Tratar de restaurar a uno. Y buscarla con celos, con rabietas. Falta madurez. Amados, falta madurez. Queda poquito. Ningún creyente va a alcanzar la madurez espiritual si se aleja del resto de sus hermanos. Por estas y otras razones, estar con la iglesia y en la iglesia, participar del compañerismo, deben ser actividades regulares en la vida de todo hombre y toda mujer que ha renacido. No es escuche, no es obligatorio la asistencia semanal a la iglesia. Digan amén. Pero no es necesario. No es obligatorio. Si usted que no quiere ir, no vaya. No se preocupe. No es obligatorio. Pero alguien que ha confiado en Cristo por medio de la fe para su salvación, esa misma fe debería producirle el deseo de adorar a Dios junto a sus hermanos, de ser instruidos por el Señor junto a sus hermanos, de estar expuestos al poder de la cruz junto a sus hermanos y tener compañerismo con sus hermanos que han sido puestos cada uno en su asignación para participar en el desarrollo del propósito eterno de Dios. Jesús, dice 1 de Pedro, es la piedra angular de la iglesia. Y nosotros somos, dice Pedro, piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Hermanos, no tengo tiempo para desarrollar eso, pero ahí dice dice que la piedra angular, que era el cimiento, era la roca donde se construía, es Cristo. Y sobre eso se empezaron a poner piedras. Y cada piedra, una piedra se llama Valentín, la otra piedra se llama Aurora, la otra piedra se llama Jimena, la otra piedra se llama Juventus, la otra piedra se llama John, la otra piedra se llama Vanessa, la otra piedra se llama Kika, la otra piedra se llama Rebeca, la otra piedra se llama Nicolás, la otra piedra se llama Sandro, la otra piedra se llama Marco, y fue poniendo piedras, y cada piedra que fue poniendo está viva. Así dice el texto. ¿Por qué? Porque la piedra angular les compartió de su propia vida. Y dice, ser edificados no como piedras individuales. El texto dice así. Piedras vivas. Y nosotros somos piedras vivas. Ser edificados como casa espiritual. O sea, Entre todos. Es triste no ver a algunos. Amén. Es triste no ver a algunos. Es triste que pasen domingos. Yo quiero que usted sepa algo. A todos los que no ven en este momento, a todos los se llaman, a todos. Pero esto es por amor al Señor. En cualquiera de nosotros, inclusive en un presbítero como yo. Se llega aquí por amor al Señor. Se llega a la reunión hogareña por amor al Señor. Se ofrenda por amor al Señor. Se toma la escoba y se barre por amor al Señor. Se pone los dones al servicio de los hermanos por amor al Señor. Uno se echa la carga al bolsillo por amor al Señor. Uno sonríe por amor al Señor. Uno traga saliva por amor al Señor. ¿Me está viendo? Entonces, es inconcebible que pasen los días y usted no esté acá. Pero no depende de ninguno de nosotros. El trabajo que tenemos que hacer es lo que le pedí al comienzo. Llame, vaya a la casa, manda un mensajito, pero no podemos obligar a nadie. ¿De acuerdo? Sí. Y si en el camino somos menos, no perdamos la perspectiva, no perdamos el foco. Y si en el camino somos más,
menos ahí perdamos el foco. ¿Sabe por qué? Porque podríamos distraernos, pensar que como la iglesia creció, estamos bien. Y que la iglesia crezca numéricamente no significa que estamos creciendo en madurez. ¿De acuerdo? ¿Se está entendiendo? Sí. Por eso es que esto es tan importante. Por eso es que tenemos en nuestra reunión un espacio para darle los avisos de lo que vamos a hacer. No es para que usted esté informado meramente, es para que usted esté informado y usted actúe en consecuencia a esa información que se le dio de cómo congregarse y dónde congregarse. Como materiales de construcción de la casa espiritual de Dios, porque nosotros somos los materiales, las piedras vivas, tenemos naturalmente una conexión entre nosotros. Y es la vida de Cristo puesta dentro de cada uno. Y esa conexión es evidente cada vez que la iglesia va a la iglesia. Es evidente y debería evidenciarse. ¿Sabe? Si usted aquí termina la reunión y usted está pensando en volarla aquí, aguántese un poquitito. No se vaya corriendo. Échale una mirada a sus hermanos. Abrace a algunos. Mi mamá vi que la salieron a dejar, pero cuando se queda hasta el final, me empieza a insistir que yo tengo que ir a dejarla. Ya, yo voy. Y en lo que yo vuelvo, ya no están aquí los hermanos. Y yo quiero una sensación rara. Y el domingo pasado le dije, oigan, de ahora para adelante, o se va antes, o me espera, y yo me despido de los hermanos y lo voy a dejar. Tomó la opción A, parece, y me fue antes. ¿Ya? Pero, ¿por qué? Porque es necesario estar juntos. Usted, parece que he dicho esto antes. Usted se imagina, ahora, ¿cuánto vemos aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 25, más todos los niños. Y nos vamos a ver, ya estamos por terminar, nos vamos a abrazar. ¿Se imagina que a media tarde suena el teléfono de todos nosotros? O ustedes vean el WhatsApp para avisar que uno de nosotros se fue con el Señor. Pero, hermanos, tu imaginación. Esto puede pasar, ¿cierto? Y vamos a quedar con la sensación, lo vi en la mañana, lo abracé al hermano, no alcancé a abrazarla. A mí me gustaría quedar con la sensación, lo vi, le dije hola, la abracé, lo abracé, nos reímos un rato. Porque, ¿sabe, hermano? Escuchen. Por el camino uno tiene problemas, situaciones con gente. Si a mí hoy día me llegara la noticia de que una de esas personas murió, yo me pondría triste. Yo no le diría, qué bueno, juicio de Dios. No, yo me pondría triste. Yo. Pero entre nosotros, amados, en una época en que la cultura es cada vez más secular, en que la cultura es cada vez más egoísta e individualista, en una época donde lo único que importa es cómo salgo yo adelante, sin importar a quién pise, es sumamente beneficioso estar en una familia de creyentes que están siendo renovados con la misma mentalidad. Estos hermanos y hermanas pueden animarlo en su camino de fe. Estos hermanos y hermanas pueden dar respuesta a tus preguntas sobre temas espirituales que te tienen estancado. Y ser apoyo en los momentos de dificultad. La familia de la iglesia también puede darle la oportunidad para servir y para discipular a otros. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,